El día de hoy hablaremos acerca de los contratos. Los contratos es la fuente principal de las obligaciones. Un contrato es entendido por un acuerdo de voluntades destinadas a crear una o varias obligaciones sancionadas por una acción judicial. En el fondo de todo contrato existe siempre un pacto. Esto es, el hecho que de dos o más personas se pongan de acuerdo respecto a un objeto determinado. Aunque no todo pacto va a convertirse siempre en contrato. Para que este simple acuerdo de voluntades tenga una validez jurídica, es necesario que esté sancionado por el legislador mediante una acción determinada. Todo contrato pueden ser divididos en dos grupos, que son los esenciales o comunes a todos los contratos y elementos accidentales que pueden existir o no en el contrato. Elementos esenciales del contrato. Estos elementos son 5. A. Sujetos. B. Consentimiento. C. Objeto. D. Causa. E. Forma. A. Sujetos. Son las partes que intervienen en un negocio jurídico. Asimismo, se hacen llamar acreedor y deudor. Existen terceras personas. Se les concede la acción para reclamar el beneficio del contrato en el que no ha intervenido. Asimismo, existe una representación directa e indirecta, que es la intervención de una persona a los sujetos. Representación directa. El acto jurídico realizado por el representante produce consecuencias sobre el patrimonio del representado. Representación indirecta. Realiza actos jurídicos de consecuencias para su propio patrimonio. Asimismo, podrá ser sujeto del contrato toda persona que goce de plena capacidad jurídica y no esté incapacitada. B. Consentimiento. El consentimiento es la voluntad de los sujetos y la declaración expresa de las mismas. Está viciada por 1. Error. El error es el desconocimiento o el falso conocimiento de los hechos o del derecho. Asimismo, si el error es de derecho, el sujeto que lo comete no puede alegarlo para solicitar la invalidez del negocio jurídico. Y el error de hecho se puede agrupar de la siguiente manera. Error sobre la naturaleza del contrato, cuando ocurra que cada uno de los sujetos crea que está celebrando un contrato diferente. 2. Error sobre la indicación del objeto, si las dos partes no coinciden en su referencia sobre el objeto materia del contrato. Este será nulo. Error sobre las calidades del objeto. En este caso tendremos que analizar la naturaleza del objeto para ver si esas calidades específicas del mismo son esenciales o bien accesorias. 4. Error en cuanto a la cantidad del objeto del contrato. Esta clase de error es subsanable y no anula el contrato. 5. Error en la persona. Estas se darán en aquellos casos en el que el contrato se celebra teniendo en cuenta determinadas cualidades de la otra parte. 6. Error en la causa. Si una de las partes se equivoca sobre el motivo que impulsó a la otra, la celebración del contrato, en este caso el error, será irrelevante. Asimismo, los errores impropios es cuando existe falta de coincidencia entre lo que se dice y lo que se desea hacer. 2. Dolo. Es toda astucia o maquinación efectuada por una de las partes para que la otra incurra en error. Dolo malo y el dolo bueno. Asimismo, existen los remedios contra el dolo de la época republicana, el actio y exceptio doli. 3. Intimidación. Son actos de violencia, ya sea física o moral, que atraerán como consecuencia que la persona sobre la que se ejerce no exprese libremente su intención. Actio cometus causa, in integrum restitutio, exceptio metus. 4. Lesión. El hecho de aprovecharse de la ignorancia o la difícil situación económica de la otra parte.
C. Objeto. Es la realización de determinada conducta por parte de uno de los sujetos, consistente en un dar, hacer o prestar. El objeto deberá ser lícito y posible. Debe darse en el momento de la celebración del contrato, apreciable en dinero y determinado. D. Causa. Es la motivación que tiene toda persona para realizar un negocio jurídico. Esta motivación debe ser confesable de acuerdo con la ley, ya que existe fraude a la ley, fraud legi, que es el carácter subjetivo de una simulación, teniendo en cuenta el negocio simulado, negocio disimulado y un pacto entre las partes que tendrá validez para ellas. E. Forma. Son aquellos requisitos a que se debe sujetarse la relación contractual. Asimismo, el otro grupo de los elementos accidentales del contrato. Estos elementos son A. Condición. B. Término. C. Modo o carga. A. Condición. Es un acontecimiento futuro de relación incierta. Se puede dar de tres tipos. A. Potestativa, cuando su realización dependa única y exclusivamente de la voluntad de la persona que debe realizarla. B. Casual, cuando su realización sea independiente de la voluntad del interesado. C. Mixta, cuando su realización esté sujeta a la voluntad de las partes afectadas. B. Término. Es un acontecimiento futuro de realización cierta, del cual depende la entrada en vigor o la cancelación de los efectos de un negocio jurídico. C. Modo o carga. Es un gravamen impuesto a una persona en un acto de liberalidad, en una donación, un legado o una manumisión. Este elemento no aparece en todos los negocios jurídicos, sino solo en los actos de liberalidad ya mencionados.